El 9 de febrero de 1978 Carmen Conde es nombrada académica de la lengua y se convierte en la primera mujer que consigue tan alta distinción. Al día siguiente es entrevistada por Joaquín Soler Serrano en su programa A Fondo, donde repasó su vida. En este extracto habla de su relación con sus compañeros y compañeras de la generación del 27. Bueno, ese es un año importante porque hace su primer viaje a Madrid. La primera vez que piso Madrid, que no se parece nada al de ahora. Era un Madrid donde recuerdo que los guardias a caballo guardaban el orden en la Plaza Cibeles. Se podía andar tranquilamente por todas partes, había muy pocos coches. La gente tenía muy buen humor, nadie estaba enfadado como ahora que todo el mundo tiene mal humor. Se podía ir en el metro por 10 céntimos. Y yo no sé lo que costaría. Había un tranvía que costaba 5 céntimos, el que iba a la Fuentecilla. Era todo muy barato. Claro que el dinero escaseaba también siempre. En ese viaje conoce a Juan Ramón. Y a Gabriel Miró. Y también a Miró, a sus dos. Y a Pedro Salinas. Y a Luis Cernuda. Y a Manolita Altolaguirre. A todo lo que es la generación del 27, hija de Juan Ramón Jiménez, el cansado de su nombre. Carmen ha estado siempre más cerca de todos esos poetas que de ningunos otros. Incluso más cerca de los citados que de otros también inscritos dentro de la llamada generación del 27. No, te voy a decir, yo fui muy amiga y quise mucho a Manolo Altolaguirre. Fui menos amiga, más pasajeramente, de Luis Cernuda. Lo conocí en el Patronato de Misiones Pedagógicas. Pedro Salinas para mí fue un gran poeta. Jorge Guillén estuvo de catedrático en la Universidad de Murcia y yo lo admiro y lo quiero profundamente. Pero a quien yo he conocido después de la generación del 27, y a los dos para mí más entrañables, son Dámaso Alonso, que claro, lo conocí antes de que él fuera presidente de la Real Academia, y a Vicente Aleixandre, en cuya casa he vivido muchos años y he vuelto a vivir. Porque sin ellos no hubiera habido, aquí en esta España, no hubiera seguido la poesía ascendente como siguió. ¿Y Lorca? A Lorca lo conocí muy superficialmente cuando estrenó Bodas de Sangre en el camerino de Margarita Xirgu. Iba yo con Ernestina de Saint-Pourçain, que ahora es viuda de Juan José Domenchina, y lo conocí allí, pero es que yo venía a Madrid 2 o 3 días. Que era la joven poetisa del momento. Era la joven poetisa con Concha Méndez. Exacto, las sacerdotisas de la moda. Sí, pero claro, yo era la más jovencita de ellas. Y claro, ellas tenían más libros publicados que yo. Yo venía siempre con una enorme curiosidad de conocer y de ver a la gente y de aprender. ¿Alberti? Alberti lo conocí en el Museo del Prado cuando yo iba a una exposición de los pintores residentes en París que había en el Botánico. Alberti era el muchacho más guapo que se puede uno encontrar en el mundo, y más simpático y más gracioso. Pero no lo traté mucho, lo traté superficialmente porque él vivía en Madrid y yo vivía en Cartagena. Después lo he visto en Roma y lo he visto en Madrid, pero en realidad amistad profunda, amistad entrañable, yo con los poetas que lo he mantenido, con Jorge Guillén a través de la vida, con Pedro Salinas mientras estuvo en España, con Dámaso Alonso y con Vicente Aleixandre. Habíamos dicho hace unos minutos que fue en 1931, ese fue el año del matrimonio. Sí. Con él, con Antonio, funda la Universidad Popular de Cartagena. Esa fue una de las iniciativas que en cierto modo estaban inscritas dentro de un denominador común de la época, que era el de acercar la cultura y la universidad al pueblo. Ahí estaban movimientos como el del Teatro La Barraca de Federico García Lorca, las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas, la Universidad Popular de Cartagena y tantas otras cosas. En realidad ese experimento, ¿qué es lo que perseguía? Pues perseguía que la Universidad de Murcia está todavía a muchos más kilómetros de los que se mide por la carretera, que se queda en Murcia, que en Cartagena lo que predominan son elementos militares y marinos, que son señores que pasan unos años allí y que arraigan menos que los naturales del país. Que entonces los obreros, cuando salían del arsenal o salían de la carpintería no tenían dónde ir como no fuera a la taberna. Y nosotros queríamos rescatar de la taberna
No nos importaba que se bebieran un vaso de vino, porque el vino es muy sano y hay que beberlo de vez en cuando. Pero queríamos rescatarlos de la taberna y acercarles a aquella cultura que por medio de la enseñanza diaria de profesores y con la ayuda del Patronato de Misiones Pedagógicas, la primera Universidad Popular la fundó don Antonio Machado en Segovia y la segunda nosotros en Cartagena. Con la ayuda del Patronato de Misiones Pedagógicas disponíamos de bibliotecas, disponíamos de equipos de música, disponíamos de proyectores de cine, alquilábamos las películas, es decir, allí nos reuníamos y enseñábamos algo que sigue haciendo una enorme falta: convivir, tolerarnos. Esto es, y transigir, todo en beneficio precisamente de una convivencia cultural y humana que nos hace tantísima falta para poder medrar en este país. Sigue haciéndonos falta. Aquellos la aprendieron. Esos mismos muchachos, en diciembre del año pasado, no ellos, sus hijos, sus nietos, y otro grupo joven que se llama Abraxas, que sigue nuestra trayectoria con métodos ya diferentes, han hecho un homenaje a la memoria de Antonio Oliver y a la presencia de Carmen Conde en Cartagena, que duró una semana, que ha sido lo más hermoso que yo he podido recibir en mi vida, porque era ver que había plantado algo, aquella universidad, que a los 40 años todavía tenía raíces. Y esto es lo hermoso de la vida, hacer cosas que perduren por encima de las circunstancias, que no se dejen llevar de movimientos de una u otra especie, sino que sean buenos, beneficiosos para la humanidad. Y eso lo logramos.